Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, Los Merches. Hoy en nuestro último episodio, Sideboard del Arte o Vencedores de la Ciencia Ficción, una aproximación al estudio de las inteligencias artificiales desde el arte contemporáneo, hablaremos de los derechos de autor detrás de obras realizadas a través de inteligencia artificial y el papel de la inteligencia artificial y el arte en el paro nacional. El derecho de propiedad intelectual y de patentes es algo que se tiene que hablar cuando hablamos de arte a través de inteligencias artificiales. Pero recordemos que la ley no es la misma en todas partes, por eso no podemos hablar de absolutos. Sin embargo, sí podemos hablar de tres elementos que se imponen a la hora de hablar de la ley de marcas y de patentes: el derecho de autor, la titularidad física y los derechos morales. El derecho de autor es la propiedad económica, el valor comercial, aquello que te dice que nadie puede reproducir tu obra, que esa obra es de tu autoría. La titularidad física es, por ejemplo, comprar un cuadro. Tú tienes la titularidad del cuadro, es tu cuadro, pero tú no eres el autor, tú compraste la obra, tú no eres el autor. Y los derechos morales es el honor y la reputación de ese autor. Teniendo eso claro, ¿podría un ordenador ser titular de derechos de autor cuando se entiende que el ordenador es el que está haciendo esa imagen falsa, esa deepfake? Es decir, ¿puede un humano tener derechos de autor, pero puede un no humano tener derechos de autor? Vamos al caso de Naruto y la selfie. Naruto era un mono que se robó una cámara y se tomó una selfie. Estados Unidos determinó que los animales no tienen derechos de autor. Si extendemos esto, diríamos que los ordenadores, como no son humanos, tampoco tienen derechos de autor. Pero si es un ordenador que ha aprendido tanto que ya no necesita ayuda humana para elaborar una obra de arte, ¿qué decimos ahí? Ronald Dawkins dice que el programador es el que elabora el trabajo creativo y por ende es el titular de la obra de arte elaborada con la patente de inteligencia artificial. Mientras que Sundara Rojas dice que las inteligencias artificiales no pueden tener derechos de autor y cuando ya no tienen en sí mismas necesidad de tener a compañía de un ser humano y la creatividad humana, porque ya ha aprendido tanto que puede hacer casi que el 100% del trabajo solo, pues esa obra no va a tener titularidad, no tiene derechos de autor, no puede ser de nadie. Pero entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos diciendo, según Sundara Rojas, que hay un elemento que no puede generar valor, pero parece muy coherente que si no existe algún elemento humano implicado en la obra, quien la realizó, pues las disposiciones no podrán ser de nadie. Sin embargo, si tú utilizas la inteligencia artificial como herramienta o utilizas mucho la inteligencia artificial, pero luego le añades tus elementos creativos, será tu creación. Un poco ambiguo de todos modos, es un debate muy largo que tenemos que seguir desarrollando. Ahora, preguntémonos, ¿el algoritmo puede tener derechos de autor? Básicamente sí. Quien escribe el código posee el derecho de autor de ese algoritmo, a menos que haya escrito en un contrato que solo estaba trabajando para una compañía y que no le pertenece el derecho de autor. En conclusión, hasta ahora, una obra artística creada con inteligencia artificial por sí misma y sin ayuda humana no tendría derechos de autor absolutamente para nadie. Sin embargo, si es utilizada la inteligencia artificial como herramienta y llega un creador artístico a profundizar los elementos detrás del arte creado por la inteligencia artificial, darle una expresión en sí misma, será de ese ser humano. Los ordenadores no son capaces de tener derechos de autor porque no tienen la capacidad entendida como acción jurídica. Aunque esto me recuerda a una situación que nos demuestra que la tecnología va a pasos agigantados, pero de pronto los gobiernos no mucho. Esta semana, en momentos del paro nacional, apareció una foto de la fiscalía donde un personaje parecía estar flotando. Fue un Photoshop tan mal hecho que las personas parecían estar flotando. Entonces, si los gobiernos empiezan a usar las inteligencias artificiales, podrían implantar pruebas falsas y los mismos no solo para el gobierno, sino para los contradictores del gobierno. Hay una cosa que se llama deepfake y es donde se utiliza un rostro de una persona y luego el rostro de otra persona y esta persona que habla hace que la otra persona o la imagen hable exactamente igual que él. Esto se hizo con Obama, un video de Obama y al lado un autor, un discurso. El autor del discurso tenía grabado en diferentes zonas redes neuronales y la imagen de Obama empezó a hablar. Esto podría ser complicado porque estamos diciendo que podemos falsificar imágenes, pero también discursos, pero también sonidos. Con la precariedad de la fiscalía se pudo demostrar que hay intenciones desde el gobierno de pronto por falsificar hechos. Videos cortados o mal editados para demostrar, digamos, que la minga indígena atacó primero. La inteligencia artificial es un espacio muy interesante en temas de arte, pero también es un debate ético muy conflictivo.
no solo por lo que habíamos dicho el tema de los sesgos occidentales, sino también el papel que puede tener en las fake news. Digamos, saliendo Duque a decir cosas que no dijo, solo porque utilizaron un algoritmo que hace que la cara de Duque se mueva de cierto modo. Así como la inteligencia artificial va avanzando en términos de arte y creación de deepfakes, se necesitan inteligencias artificiales que sean capaces de neutralizar esta avanzada de fake news. Hoy en el paro nacional podemos ver esto, y en nuestro siguiente paro nacional podemos estar viendo algo que nos saque de casillas y que sea completamente falso, que hasta nuestras fuentes más fidedignas, como lo son los medios tradicionales, disque fidedignos, ¿no?, muestren estas aproximaciones de la realidad completamente irreales y ficticias. Tiene que haber también una preocupación de crear procesos que depuren fake news a través de inteligencias artificiales, porque el arte siempre ha sido utilizado no solo con términos de belleza o narrar realidades, el arte también sesga pensamientos políticos. Recordemos el papel que cumplió el arte o la iconografía en el Holocausto nazi. Una imagen también puede permitirnos sesgarnos o llevarnos a estadios incomprendidos de nuestros propios pensamientos, sentimientos. El arte ha sido una forma de poder. La inteligencia artificial es el nuevo camino de poder. Hasta ahora solo ciertos grupos tienen acceso a ciertas inteligencias artificiales. No se ha masificado la invención de inteligencias artificiales a bajo costo con alta capacidad de redes neuronales. Entonces, ¿será que la inteligencia artificial no solo será el nuevo debate de si es arte o no, sino también el nuevo debate político? El papel de la inteligencia artificial dentro del debate político y las fake news, dentro de los sesgos políticos y la ideología. Yo creo que sí, y tenemos que estar al tanto y creando de la mano otras inteligencias artificiales que depuren, porque lo que se viene va a ser muy complicado, pero lo que se vino antes también lo fue. Muchísimas gracias por su participación en este podcast.